Ya, bueno, en esta tutoría vamos a repasar los contenidos de estadística en la sesión uno, ¿cierto? Donde hablamos de qué es la estadística y cuáles son las ramas de la estadística. Principalmente la estadística se dividía en dos, en descriptiva e inferencial, pero para la PAE más que nada uno se enfoca en la estadística descriptiva, ¿ya? Se encarga de escribir, mostrar o presentar los datos a través de tablas, gráficos y medidas estadísticas como promedio, moda, etcétera, ¿ya? Cambio, la estadística inferencial no nos interesa por ahora mucho porque no es parte mucho de la... Un poquito, de repente pueden preguntar en la PAES, pero más que nada en la M2, en la M1 no tanto. Ya. En el colegio también es poco lo que sabe la estadística inferencial. Esto acá definimos los tipos de variables y explicamos un poco los tipos de gráficos. Nos pusimos a hacer ejercicios, histogramas. Esto no lo hemos estudiado en medidas de tendencia central para la otra clase, ¿no? Hay varias fórmulas que aparecen. Y vimos acá los tipos de variables. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del color de ojos, esa va a ser una variable de tipo cualitativa. Variable cualitativa y va a ser de tipo nominal, igual que la carrera universitaria. ¿Qué ejemplos de colores de ojos tenemos? Verde, ¿cierto? Negro, marrón, azul, ¿cierto? Pero eso es una variable cualitativa nominal. Está dentro de las variables que no son numéricas. O sea, las variables cualitativas son todo lo contrario a las variables numéricas. ¿Sí? Dice aquí que la variable cualitativa es no medible. Sus valores son cualidades. Generalmente está dado por palabras, ¿cierto? Dice aquí, nominales son aquellas cuyos valores no llevan a ninguna ordenación. Por ejemplo, la profesión. Abogado, ingeniero, doctor, médico, ¿cierto? No son ordenables, de mayor a menor al revés. Y tampoco tienen una asignación numérica. Esas son las variables nominales, cualitativas nominales. Y también están las ordinales, que sí tienen un orden, por ejemplo, la gravedad de un accidente, leve, eh, grave, muy grave, muerte, ¿cierto? Eso puede ser la clasificación de un accidente. Eso sería ordinal, cualitativa ordinal. Pero también tenemos las variables cuantitativas, y estas son más interesantes porque son medibles. La primera variable que tenemos cuantitativa es la que es discreta. Esa variable discreta toma solamente valores enteros. Por ejemplo, yo le preguntara a usted por el número de hijos, ¿qué me tendría que decir? No tengo hijos, cero, o uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Pero siempre va a ser un número entero positivo, no el cero. ¿Sí? Eso puede ser la respuesta. Y en cambio la continua es muy importante para la ciencia porque podemos ocupar decimales y tiene que ver con los instrumentos de medida. Por ejemplo, la edad, una persona podría tener 38,2 años. Y se puede ocupar decimales. Igual que la estatura. La estatura, alguien podría medir 1,71 metros. O el peso de una persona, lo que expresamos con un kilogramo, podría ser 72 kilogramos. O podría ser con decimales también, puede ser entero decimal de lo mismo, ¿ya? O por ejemplo, consumo de agua. El consumo de agua en una casa podría ser 23,8 metros cúbicos, ¿ya? Y por tanto, como uso valores continuos en los reales, cuando haga las tablas, van a tener que ser con intervalos. Por ejemplo, como se presenta aquí en el histograma. ¿Ven? En este histograma, lo que hago es representar una variable cuantitativa continua. Estas serían edades, personas que van de los 0 hasta los 100 años. ¿Ven? El primer intervalo va de 0 a 10 y así va de 10 en 10. Cada intervalo tiene amplitud 10. ¿Ya? Y se fija que acá de 20 al 20 no hay un salto, o sea, no hay un valor intermedio, sino que el 20 se va a considerar en el segundo intervalo, en el anterior no, pero no hay un valor entre el 20 y 20, es una variable continua. Y por lo tanto dijimos que las barras que vamos a colocar aquí en el programa tienen que ir pegadas, uno al lado del otro, ¿cierto? Porque no hay una separación. Y así también podemos ver aquí que está la frecuencia y la frecuencia relativa. Ya, la frecuencia relativa se construye a partir de la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta, dividiendo por el total. Pues si yo saco el total de la frecuencia, que es el n, y cada número, por ejemplo, el 250, lo divido por n, y me daría ese número, 0,033, que después se puede multiplicar por 100% y calcular la frecuencia relativa porcentual, pues entonces me daría un 3,3%.
¿sí? Esa es la gracia que tiene hacer la frecuencia relativa porcentual. Pues, y este valor, por ejemplo, el porcentaje sería 10%. Ya, eso más o menos vimos la clase pasada. Hay varios gráficos que uno puede estudiar, pero no voy a entrar en detalle por ahora. Me interesa que hagamos los problemas de la guía. ¿Ya? Y ahí vamos aclarando los conceptos. Pero hay que tener clara los tipos de variables. Entonces, acá, si vemos, por ejemplo, la masa de pan, eh, esa masa de pan va a ser una variable cuantitativa, cuantitativa, y va a ser continua. Va a ser variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Imaginemos la masa de un pan y podrían ser 100,8 gramos. ¿Eh? Si puedo ocupar decimales, entonces es una variable continua. Cuando no puedo ocupar decimales, entonces es discreta. Por ejemplo, podríamos acá pensar el número de habitantes en una ciudad. Eso siempre va a ser un número discreto, ¿cierto? Va a ser cuantitativa, discreta. ¿Ya? Porque siempre va a ser un número entero o natural, no, nunca va a ser un decimal. No es que hayan 1.200,4 personas, no, no puede ser. ¿Ya? Entonces, eso, la respuesta está en el solucionario para que las vean. Estas serían las soluciones, ¿no? Ahí están todas. Sí, se ve, ¿cierto? Las soluciones de esa parte. Sí. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, que la religión es una variable cualitativa nominal. Entonces, si yo le preguntara cuál es su religión, uno me dice la persona es atea, o es católica, o evangélica, o es no sé, ortodoxa, de Jehová. Entonces, como son palabras, va a ser una categoría de tipo nominal, cualitativa nominal. Eso es la religión. Igual que la profesión o la etnia. ¿Cierto? Si le pregunto la etnia, me va a decir, por ejemplo, yo tengo antepasados que son aymarás, ¿cierto? O podrían ser mapuches, qué sé yo, ¿cierto? Esa es la etnia, o atacameño, ¿ya? Entonces es importante distinguir los tipos de variables porque de acuerdo a eso uno construye las tablas. El estado civil, ¿cuál podría ser? Soltero, casado, divorciado, viudo, viuda, ¿cierto? Estado civil, también son palabras, ¿ven? En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de la gravedad de una enfermedad, a pesar que son palabras, como por ejemplo un accidente o la enfermedad puede ser leve, después puede ser grave, muy grave o muerte, ¿cierto? En caso de un accidente. Se va aumentando, cada vez más grave la enfermedad o más grave el accidente, ¿ya? Son pocas sí las variables que son de tipo ordinal, no se usan mucho, ¿ya? Lo que más se usa son las variables cuantitativas, ¿ya? Porque se adaptan mejor a la ciencia. Veamos acá. Así que esta parte la pueden completar, no es tan complicado. Después aquí estuvimos haciendo las tablas. Vamos a completar esta tabla de la letra B. Dice que tengo mis categorías, son puntos. Por ejemplo, yo me pongo a jugar, ¿cierto? Y voy a ver cuántas personas tienen, por ejemplo, un punto. ¿Cuántas personas tienen dos puntos? ¿Cuántas personas tienen tres puntos? Sí. ¿Qué significaría este 8, por ejemplo? Ese 8 significa que hay 8 personas que tienen dos puntos. ¿Sí? Algo así. Entonces, la idea es completar toda la tabla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si nos damos cuenta, la frecuencia acumulada, esta que está aquí, se construye a partir de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Esta es la frecuencia absoluta. Entonces, la primera siempre es la misma, por lo tanto acá va a ir un 2. Siempre es igual. Y voy sumando así. 2 más 8 me da 10. Después 10 más cuánto me da 16. Acá tendría que ir un 6. Y después 16 más 4, 20. Y ese 20 es el total de datos que se repite acá. Siempre son iguales estos dos, porque tiene que cerrarse el problema y tiene que darle el mismo número. Ese número tiene que ser siempre igual que este, ¿ya? Como en el problema anterior, 25, 25, siempre tiene que ser el mismo número. No puede dar otra cosa porque estaría mal sumado, ¿ya? Y en este caso, la frecuencia relativa que me dan es directamente la porcentual. En caso anterior teníamos frecuencia relativa solita, que era un número entre 0 y 1. Por ejemplo, acá teníamos 0,04, 0,12, etcétera. Acá no. ¿Por qué? Porque lo que se da directamente, lo que se pide en realidad, es la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se hace entonces para sacar la primera?
Se puede hacer de esta forma porque ya está la acumulada, entonces estas dos son iguales. Por lo tanto, acá iría un 10%. Si no lo puedo sacar así, lo que tendría que hacer es tomar el 2 de la frecuencia absoluta, 2 acá, lo divido por 20 y después se multiplica por 100%. ¿Ya? Como esto me da 1 partido por 10 y este 10 lo simplifico con el 100, quedan 10, 1 por 10, 10, 10%. ¿Ya? Así se saca la frecuencia relativa porcentual. Y me estaría faltando completar las que vienen. Pues entonces, 10 más 40 sería 50. Bueno, aquí estoy acumulando la porcentual. 50 más cuánto me da 80, más 30. ¿Ya? Y el total de la frecuencia relativa porcentual, cuando yo hago la sumatoria de las frecuencias relativas porcentuales, ¿cuánto tiene que dar eso en total? 100%. ¿Ya? Así que ese símbolo que está acá es sumatoria, es la suma de las frecuencias relativas. Me tiene que dar 100%. Y la última frecuencia acumulada porcentual tiene que ser 100% también, siempre. Siempre esta última tiene que ser 100%. No puede ser otro valor. ¿Ya? Porque, bueno, aproximado, a veces no da exacto porque el número que estoy dividiendo no importa. En mi caso, cuando yo saco la frecuencia relativa, aquí estoy dividiendo por 20. Ese es mi número que estoy haciendo la división. Pero a veces ese número que va en el denominador, yo les ponía como ejemplo aquí en la clase, que podría ser, por ejemplo, 17 o 13. Entonces, cuando uno divide por esos números, por ejemplo, si yo hago 4 partido por 13, ¿cuánto me da? Me da un número decimal que es periódico. ¿Eh? Sería así, 0,307, bien feo el número. Entonces, como yo tengo que tabularlo, tengo que decidir cómo aproximar. Si voy a cortar acá, si voy a cortar acá, o acá, o acá, o si voy a redondear. Ese es el problema. Cuando me da un número que es periódico, no es tan fácil como, por ejemplo, 1 partido por 20, porque yo cuando divido por 20, ¿cuánto me da esto? Me queda 0,05, creo, ¿no? 1 dividido 20, claro, 1,05. 0,05. ¿Vale? Entonces no es problemático porque es finito el número. En cambio, por es periódico, yo tengo que aproximar qué implicancias va a tener eso, que cuando divida por este número, en este caso, por ejemplo, si divido por un 13, las aproximaciones que yo hago, las frecuencias relativas, van a hacer que a lo mejor el 100% no me dé 100%, me puede dar menos, por ejemplo, 99,8, o me pase 1,02, una cosa así. Entonces tengo que decir cuál es la tolerancia que voy a aceptar para esa diferencia, ¿ya? Porque siempre voy a tener que hacer redondeo. Cuando el número, sea el número de esos pinos, voy a tener que cortar. Y depende de lo que estoy estudiando, voy a tener que dar más o menos decimales. Por ejemplo, en el caso anterior, yo a la frecuencia relativa le di 2 decimales. Y cuando hago la suma me dio exactamente 1, porque cuando divido por 25, como también es un número que me da decimales finitos, no hay ningún problema, pero en el caso de que dividiera por 17, o sea, va a quedar bastante rara la frecuencia relativa porque va a tener que aproximar y a veces nos da 1. ¿Ya? Porque tengo que ver qué tolerancia voy a dar a los decimales, le doy 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales. A veces tengo que darle muchos decimales porque si estoy trabajando con dinero, les decía en la clase que si estoy trabajando, por ejemplo, con 1.000 millones, ya tengo una cantidad de 1.000 millones de pesos. Y quiero ver cómo esos 1.000 millones de pesos se distribuyeron en ciertas categorías, pues, en un proyecto. Ahí quizá tengo que darle más decimales porque si yo aproximo mal, puede ser que esa pequeña aproximación que estoy cambiando 1 o 2 decimales, a lo mejor pueden ser millones que me equivoco, ¿ya? Entonces tengo que darle más o menos cierta aproximación dependiendo de lo que esté estudiando. O si estoy, por ejemplo, en física de partículas, que requiero números muy precisos, a lo mejor tengo que dar más decimales, ¿sí? Porque como se trabaja con números muy pequeños, es por eso que cualquier aproximación podría ser un desajuste grave. Así que siempre es contextualizado. Veamos este otro. Acá también me da la tabla conceptos vacíos y tengo que completarlo. Veamos acá. Tengo un total de 20 hijos, ¿cierto? Este 4 que está acá, por ejemplo, podrían ser
cuatro parejas que tienen dos hijos, una cosa así. Bueno, no entrevisté y me dijeron eso, ¿ya? Entonces, lo primero que yo puedo hacer aquí es ver que la frecuencia relativa porcentual de la primera categoría es 10%, pero como tengo que hay 20, debería ser 2 acá. ¿Por qué 2? Porque 2 partido por 20 por el 100%, eso yo sé que es 10%. ¿Eh? El mismo ejercicio de arriba. Entonces ya sé que tiene que ir un 2 acá. Y la frecuencia acumulada, estas dos son iguales. Y le pago 2 más 4, 6. 6 más cuánto me da 10, 4. Después acá, este 20 tiene que ir aquí, porque es el mismo. Y 10 más cuánto me da 20, 10. Y ahí está lista la... Eso sería una manera de sacarlo, porque como me da el 50% acá, también sé que la mitad de 20 son 10. Entonces podría completar de otra manera. Y también, acá cuando yo sume todo esto, sé que tiene que dar 100%. Aquí. Que se repite acá. Y voy completando. O sea, hago 10 más 4 me da 30, 20. O completo el 100% que me falta. ¿Eh? Y luego me faltaría completar este que sería 30 más 20, 50. O podríamos hacer 100 menos 50, me da 50. 100 menos 50, 50. Y está completada la tabla. Ahora, cuando completo la tabla, después me pueden hacer ciertas preguntas. Y ahí está la parte interesante. ¿Ya? Por ejemplo, me podrían decir, ¿qué puedo escribir acá? A ver, a ver si la puedo correr. Se puede correr, parece. Mm, ahí sí se puede. Entonces, con esta tabla, yo podría hacer una pregunta. Podría decir, ¿cuántas familias tienen menos de cuatro hijos? ¿Ya? Y la respuesta, ¿cuál sería? Tengo que ver la, que sean menos de cuatro hijos, serían tres hijos nomás. Pero también me sirve 3, 2, 1. Y eso está directamente ya en la tabla, porque cuando se hace la suma me dio 10. Entonces son 10 familias que tienen menos de 4 hijos. No se puede contar el que tiene 4 hijos, se cuenta de 3 para abajo, incluido el 3. ¿Sí? De 1, 2, 3. ¿No? Bueno, que son familias que estoy entrevistando. ¿Ya? Entonces, por eso a veces uno va a mirar un solo dato que está en la tabla. Sobre todo cuando hacen cosas como esas, como preguntarme, ¿tienen menos que tanto? Entonces, inmediatamente se ve ahí, en la tabla. O sea, la suma está hecha. No hay que hacer un cálculo, hay que mirarnos. Ya, vamos a completar aquí este que tiene intervalos. Ya, tengo X, que es el intervalo 1, 2, 3, 4, y acá está expresados los intervalos que van de 200 en 200. ¿Cómo sacamos la marca de clase? Decimos que la marca de clase se saca promediando el límite inferior con el límite superior. O sea, hago 0 más 200, 200, dividido en 2, 100. Para el segundo intervalo lo mismo, 200 más 400, dividido en 2, te queda 300. ¿Ya? Entonces al final veo que la marca de clase la puedo obtener sumando una amplitud. La amplitud de cada intervalo va a ser 200. Porque hago, por ejemplo, 200 menos 0, 200. 400 menos 200, 200. Así que esta A es la amplitud. Ya, esa es la amplitud. Entonces, las marcas de clase también están separadas por una amplitud. Entonces, la tercera marca de clase, ¿cuánto será? Va a ser 500, ¿cierto? Y así la última va a ser 700. ¿Para qué me sirve esa marca de clase? Va a ser muy importante para el caso del promedio. Acá en la fórmula que tenemos arriba, dice que para ese tipo de tablas, cuando son variables cuantitativas continuas o discretas por intervalo, se ocupa esta fórmula.
Y esta fórmula lo que tiene como variables ahí son las marcas de clase, ¿ves? MC1 por frecuencia, MC2 por frecuencia, hasta MSI por frecuencia, dividido en N. Entonces se ocupa la marca de clase, ¿ya? Hasta la marca de clase, que es el valor medio de cada intervalo. Y no me están dando la frecuencia directamente, sino que me están dando la frecuencia acumulada. Puedo ir sacándola por resta. La primera es 18, ¿cierto? Porque son iguales. Después 18 más cuánto me da 45, debería ser creo que 27, ¿no? 45 menos 18, 27. Después 45 más cuánto me da 54, debería ser 9, ¿no? 54 menos 45, 9. Y finalmente 90 menos 54 me dio 36. Acá da un 36. Entonces se corrobora que estos dos valores siempre tienen que ser iguales. Y para sacar la relativa porcentual, es más fácil mirar lo que está hecho al lado, porque estas son iguales. O sea, acá hay un 20%, después teníamos 20 más cuánto me da 50, 30%, 50 más 10 me da un 60%, y acá tiene que ir un 100% siempre. Por lo tanto, me estaría faltando un 40%. Y esta sumatoria hacia abajo tiene que ser 100%. Y ahí está completa la tabla. Entonces, eso se trataba, este ítem, esta la hacen ustedes después, por la letra D. Entonces se trataba simplemente de completar la tabla. ¿Por qué? Porque después me pueden preguntar algo de ahí, como algún valor, y hacer un cálculo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto, no? ¿No? Ya. No, Después aquí en la pregunta uno nos dicen cuáles son los métodos para recopilar información. Entonces yo tengo que saber cuál es la diferencia entre una entrevista, entre una encuesta y un censo. Generalmente la entrevista puede ser con preguntas abiertas o cerradas. Ya, cuando hablo de preguntas cerradas, se refiere a que me dan la posible respuesta. Por ejemplo, eh, si yo te pregunto, ¿cuál de estos tres alimentos te gusta más? El arroz, el fideo o, por ejemplo, el puré, ¿cierto? Es una pregunta cerrada porque tú tienes que elegir cuál, de esos tres, uno, ¿cierto? ¿Cuál te gusta más de estos tres? O sea, es una pregunta cerrada, no hay más forma de responder. O, por ejemplo, ¿has tenido un accidente este último año? Entonces, sí o no. ¿Viste? Es una pregunta cerrada. En cambio, cuando hay preguntas abiertas, yo podría preguntar, por ejemplo, ¿qué quiere estudiar? Y explica por qué. Te pregunto, ¿qué quiere estudiar y por qué? Es una pregunta de tipo abierta, porque tú puedes expandirte en tu respuesta. En la entrevista, yo tengo preguntas que pueden ser cerradas o abiertas, y es súper amplio. Entonces, después tengo que interpretar esos resultados en entrevista. Pero la entrevista es una forma de recopilar información, por lo que después tengo que analizar esos datos y puede ser un poco largo, porque como hay preguntas abiertas, si alguien me está hablando, por ejemplo, de cuál es el sentido de la vida o qué cosas le gustan, puede fácilmente hablar un par de minutos, ¿cierto? En cambio, la encuesta tiende a ser más cerrado. Por ejemplo, yo podría encuestar en un edificio o en un condominio qué pasa con la basura, cada cuánto sacan la basura, si es eficiente el sistema de, no sé, pues, de ventilación, o sea, algo así podría ser, ¿no? O si las luces encienden los pasillos en un edificio. Una encuesta también es súper agotado, ¿ya? Pero también es un método de recopilación, aunque quizás tiene distintos objetivos que la entrevista, ¿ya? Y los censos son mucho más masivos, porque el censo tiende a ser un tipo de método para recopilar información, pero abarca un país entero o quizá una ciudad entera. El censo también es un método de recopilación de información que puede tener preguntas abiertas y también cerradas, ¿cierto? Por ejemplo, me pueden preguntar en su casa cuántas personas viven. Yo digo cuatro, tres, ¿eh? Ahí tengo una pregunta abierta porque tengo que dar un número que puede ser 0, 1, 2, 3, lo que quieras. Bueno, cero no, porque obviamente vive usted. Pero los censos pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Por ejemplo, cuando le preguntan ¿de qué religión es usted? Se dice evangélico, católico, eh, mormón, Bahá'í, Hare Krishna, otro, ¿cierto? Cuando ponen otro, significa que también es una pregunta en cierto modo abierta. No puede poner cualquier cosa ahí, ¿cierto? Así que sería la E, ¿ya?
Lo importante acá es distinguir si uno se puede investigar, que son métodos para recopilar información, pero son diferentes y tienen objetivos diferentes. Entonces, cuando uno hace un estudio científico, va a ocupar una más que otra, ¿cierto? Porque un sociólogo a lo mejor va a utilizar más una entrevista, puede ser, un psicólogo a lo mejor más una encuesta, o no sé, un cuestionario, ¿ya? Eso depende. En la pregunta 2 hay que tener más cuidado porque me está hablando de la población. Y sí que la población es el conjunto de todos los individuos que yo voy a estudiar porque me parecen interesantes, porque tienen una buena característica que yo quiero conocer. Dice, si se quiere hacer un estudio estadístico de las alturas de los alumnos de los cuatro cuartos medios, A, B, C, de un colegio, que tienen entre 16 y 18 años. La población corresponde a, ya, la población no pueden ser ni las alturas ni las edades, tienen que ser los alumnos, pero no pueden ser todos los alumnos del colegio, sino que van a ser solamente los alumnos de los cuartos medios. ¿Ya? Esa sería mi población. Yo inmediatamente descarto esa alternativa CDE porque no son las mediciones, sino son los individuos que son los que me entregan la información. Es decir, tiene que ver con los informantes. ¿Ya? Acá arriba, en la definición inicial de unidad de análisis, dice unidad de análisis. Es cada uno de los elementos u objetos sobre los que se realiza la observación de una o más variables. ¿Sí? O sea, cada elemento de mi población o de mi muestra son unidades de análisis, ¿sí? Que pueden ser personas, pueden ser otras cosas. En nuestro caso son personas, ¿cierto? A las cuales les tomo una medición o les pregunto, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Después aquí, en el problema 3 dice, después de medir las longitudes de una colección de objetos en centímetros, se obtiene el gráfico de frecuencias, el eje Y sería la frecuencia, y el longitud en el eje X, sería la longitud. Esto es el largo, que va a estar en centímetros. Estas son las longitudes que voy a colocar en el eje X. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el total de objetos medidos? ¿Cuál es el total de objetos medidos? Para sacar el total de objetos medidos, nosotros sabemos que por las tablas, cuando sumo las tablas, tengo que sumar todas las frecuencias. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, eso me da el total de datos, o el total, en este caso, objetos medidos. Por lo tanto, lo que tendría que medir aquí sería esa altura, que vale 6, o sea, que esta altura de la barra, que son 6 individuos. Acá tengo 3, 4, 6 nuevamente, 3 y 9, y que está en la mitad entre 8 y 10. Entonces, lo único que podría hacer acá es 9. De acá, lo único que podría hacer es 3, porque no hay otro entero entre esos dos. ¿Sí? Así que sumaríamos 6 más 3 más 4 más 6 más 3 más 9. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos. ¿Cuánto me da eso? Voy a ver la solución. No me acuerdo cuánto era. Me tiene que dar 31. ¿Ya? 31. Por lo tanto, hay 31 individuos. Ese sería el valor de n, 31. O sea, es sumar las frecuencias absolutas. Eso no. Ahora, si yo lo hago al revés, no me da, porque no tiene nada que ver sumar los largos, que en el eje X tengo los largos de cada objeto. Yo tengo que tener claro dónde va la variable, eh, a- en el sentido de que tengo largo acá, este uno significa que es un centímetro. Acá tengo 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Qué significa este 4? Ah, que son objetos de 4 centímetros. ¿Cuántos tengo de esos? Tengo 6. Es decir, este 4 de acá no significa lo mismo que este otro 4 de acá. Son cosas distintas. El 4 del eje X, este, viene siendo 4 centímetros. En cambio, el otro 4 de arriba significa 4 objetos, ¿cierto? Pero hay que interpretar bien cada número. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí sobre el problema? ¿No? No hay problema. Ya. Hagamos el 4.
Dice, la tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemáticas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, acá hay una tabla con intervalos, pero estos intervalos son de alguna manera distintos. ¿Por qué? Porque hay un salto de acá hasta acá. Pero un minuto, por favor. ¿Ya? Entonces tengo aquí que hay un salto en los intervalos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un dato que sea, por ejemplo, el 19,5. No existe ese dato, el 19,5. Porque inmediatamente se salta del 19 al 20. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es como la que vimos en el histograma. En el histograma, inmediatamente se saltaba de 20 a 20. O acá, por ejemplo, acá dice 10 a 10, pero un poquito, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, en la temperatura, no hay un salto de 5 a 5. O sea, no se salta al 6. En cambio, aquí, en esta otra tabla, del 5 salta al 6. ¿Se dan cuenta? Del 5 salta al 6. Entonces, es distinto el cálculo de la amplitud, porque en el primer caso de las temperaturas, esa amplitud que tengo me da 5. 5 menos 0, 5. O 10 menos 5, 5. Pero acá, como es una variable discreta, que está con intervalos discreta, en el primer intervalo los datos son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la amplitud vale 6. En cambio, en el primer caso de la tabla de temperatura, la amplitud es 5. ¿Y eso por qué es importante saberlo? Porque cuando yo hago los cálculos para la moda, por ejemplo, o para la mediana, aparece aquí la amplitud. Y dependiendo de la tabla, las amplitudes van a ser distintas. Si hago mal el cálculo para la amplitud, voy a tener el cálculo de la moda o mediana equivocado, ¿ya? Hay que reconocer bien cuando se le suma uno a la amplitud o cuando no. Entonces, en nuestro caso, la amplitud, ¿cuánto sería? Si tengo de 10 a 19, tengo que hacer 19 menos 10, y eso me da 9. Pero la amplitud va a ser 10. ¿Por qué la amplitud va a ser 10? Porque los datos serían 10, 11, 12, 13, 14, hasta 19. Y ahí tengo 10 datos, ¿cierto? Son 10 posibles datos. Eso tengo que tenerlo claro, es como un detalle, aunque no me van a preguntar por eso en esta pregunta, pero sí tengo que tenerlo claro, ¿ya? Dice, el total de alumnos que rindió la prueba es 40. Si hago la suma, ¿cuánto daría el n? Acá tengo 6 más 8, 14, 26, 31, 40. Así que eso es verdadero, son 40. Hagamos la suma de otra manera, a ver si nos da. Tengo aquí 14 más 14, 28. 28 más 2 son 30 y 30 más 10, 40. Ahí. Y lo comprobamos que sea 40. Por lo tanto, la aseveración 1 es verdadera. Y voy a eliminar las alternativas donde no sea verdadera la 1. Por ejemplo, la B, la C, las elimino porque no tiene 1. Y en la aseveración 2 dice, la mitad de los alumnos tienen menos de 30 puntos. Entonces, los que tienen menos de 30 puntos son estos dos. ¿Sí? Porque ya el tercer intervalo considera el 30. ¿Cuánto tengo ahí? Tengo 14. 14. Pero 14 no es la mitad de 40, porque dice la mitad de los alumnos tiene menos de 30. Eso es falso. ¿Ven? 14 no es la mitad de 40, falso. Por lo tanto, no puede tener la afirmación, la alternativa correcta, no puede tener la afirmación 2, que no podría ser la E. Igual tengo que hacer la 3. ¿Se fijan? Después dice, más de un cuarto, ¿ya? Un cuarto de los alumnos se supone que son 10. La cuarta parte de 40 es 10. Más de 10 alumnos obtuvo entre 30 y 39. ¿Cuántos hay acá? 12. Y dice que son más de 10. Está bien, pues eso es verdad, ¿verdad? Porque 12 es mayor que 10. Así que la alternativa correcta es 1 y 3. ¿Dudas?
o no. Ustedes tienen un solucionario completo, así que lo pueden hacer también. No es tan complejo, pero nosotros vamos a desarrollar hasta donde alcancemos. No hay duda, entonces, hasta ahí. En la pregunta 5 le voy a dar tiempo para que identifique cuál de todas esas es una variable cualitativa. O sea, no puede ser numérica. ¿Ya? Eso, lo espero. ¿Cómo sería la respuesta de la pregunta 5? ¿Lo hizo Catalina o no? La C. Claro, las profesiones. Las profesiones de los habitantes de una comuna sería una variable cualitativa. Por ejemplo, un tipo que sea trabajador social, ¿cierto? Psicólogo, geólogo, enfermera, son profesiones. O sea, cada profesión está descrita por una palabra, ¿cierto? Una palabra que me dice qué profesión es. La primera no, porque se recuenta el número de ventanas de edificio, es un número entero. Edades de los alumnos también, número. Salario, número. Y la última temperatura máxima también es número. Así que, no. Ya, esas son preguntas que aparecieron alguna vez en PSU anteriores, ¿ya? Después dice, el peso de los pacientes en un consultorio médico es una variable. Como dice peso, tenemos que pensar más que nada en masa, ¿cierto? Por ejemplo, una persona podría tener una masa de 70,9 kilogramos, ¿cierto? Y es una variable cuantitativa, pero tiene que ser o discreta o continua, ¿sí? O sea, no podría ser 2 y 3, por ejemplo. O es bien la 2 o la 3, pero no las dos al mismo tiempo. Tendría que ser continua, porque puedo utilizar decimales, así que sería uno y 3, alternativa E. Esta de aquí la vamos a hacer también. Dice, la tabla de la figura muestra la cantidad de habitantes por casa que hay en un condominio de 20 casas. ¿En cuántas casas hay menos de 4 televisores? Como dice, menos de 4 televisores, yo tendría que pensar de aquí para atrás, porque ya acá se incluye el 4, entonces tiene que ser de ahí para atrás. Y me está preguntando en cuántas casas, por lo tanto tendría que ser 4 más 6, 10. 10. Y eso es todo. Ya no me está preguntando por el número de televisores, sino que me está preguntando en cuántas casas hay menos de 4 televisores. Eso es todo. Entonces, de repente cuando habla de varias variables, uno se enreda. ¿Por qué? Porque no queda claro a veces la pregunta. Y hay que volver a leer hasta entender realmente qué me están preguntando, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando está tabulada la información, a veces uno se confunde. Eso suele pasar cuando uno recién estudia esos temas. Es un tema nuevo, tiene su dificultad. Aquí lo que conviene hacer, como me están preguntando frecuencia absoluta y acumulada, tengo que tabular esto. Dice, un alumno obtuvo las siguientes notas en matemáticas, ¿cierto? Me pregunta la frecuencia absoluta y acumulada de la nota 6. Entonces yo hago una tabla y con eso queda mucho más claro cómo va a ser. Hago una tablita, coloco las variables, ahí, por ejemplo, voy a colocar, ahí, sería x a la variable o clase de la frecuencia. Entonces, el menor de aquí va a ser el 2. Sí, el 2, ¿cuántas veces aparece? Una vez. ¿Ya? Y lo voy a atacar. Después hay 3, no. Después viene el 4. El 4 también está una vez. ¿Ya? Y lo voy a tachar. Vendría el 5. ¿Cuántas veces aparece el 5? Tengo uno, 2 veces el 5. Y me estaría faltando el 6. ¿Cierto? Tengo que aparece uno, 2, 3, 4. ¿Ya? Y finalmente el 7, por ponerlo nomás, ¿cierto? Uno y 2. ¿Ya? Y después podría tener el total acá, pero no me interesa eso. Lo importante es que tengo que sacar la frecuencia acumulada. La primera sabemos que es la misma, uno, después sumando uno más uno, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4. Por lo tanto, lo que tengo que responder sería 4 y 8. ¿Ya? Corresponde a la alternativa B, 4 y 8.
Eso, eso es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces era más fácil ¿no? tabularlo, porque si yo no lo tabulo, quizá me puedo confundir o puedo sumar más o menos, pero uno tabulando, haciendo las frecuencias, frecuencia acumulada y las clases primero, va a quedar súper claro cuáles son los números que tengo que responder. ¿Ya? Porque alguien podría pensar la frecuencia absoluta del 6 sumar uno 2 3 4 y uno dice, 4 y 4 no, porque hay que acumular todo lo anterior. ¿Ya? Hagamos el problema 9. Le voy a dar tiempo para que haga el 9 y ahí me dice cuánto le da y lo revisamos. ¿Ya? Tiene unos minutos. Ya, hagamos este problema. Entonces, dice, la tabla de la figura muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas X. Esta es la variable, son las clases, 1, 2, 3, 4 bicicletas, que tiene cada uno de los 25 alumnos de un curso. ¿Sí? Entonces uno tiene que interpretar esos números que están ahí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ese número 5 que está ahí, que significa que hay 5 alumnos que tienen una bicicleta. Después vienen 8, que significa que hay 8 alumnos que tienen dos bicicletas. ¿Ya? Entonces hay que encontrar primero el valor de A. ¿Cómo sacó el valor de A? ¿Cuánto le dio el valor de A? Porque como esta es la acumulada, tengo que estar haciendo la suba, ¿no? Entonces sería A. En la A me dio. Espérame, déjame ver. Ujú. 4. No, 4, ¿cierto? Porque 13 más sí, 4 4. le da 17. Entonces, esta sería falsa. Sí. Inmediatamente elimino porque me dicen alternativas verdaderas. Esto hay que tener presente. Estas son las alternativas verdaderas. Por lo tanto, no puede ser la uno ni tampoco todas de ellas son verdaderas. Entonces, ya elimino esas dos alternativas. Después la letra B, la 2 perdón, dice, el 52 de los alumnos tienen una o dos bicicletas. Esa O que está acá significa sumar. ¿Sí? ¿Y dónde voy a encontrar ese número? Lo voy a encontrar acá. Esto que está acá, el 52% Ujú. significa que tiene una o dos. Así que es verdadero. Por lo tanto, no puede ser la alternativa B. Y después dice que el valor de C es 100, sí, sería 100%. Está correcto, verdadera. Sería Ah, 2 y 3 verdadero. son las 2 y 3 no. En la C. Bien. Sí, esta es la última frecuencia relativa acumulada porcentual, va a ser 100%. Bien. Ahora hagamos la 10 para terminar. Esto habíamos avanzado un poco en la guía. Completamos acá porque teníamos que la amplitud de cada intervalo era 100. La primera muestra de clase 50 y después vamos completando sumando 100. Esto está completado entonces BSD. Y me dicen, la tabla de figura muestra la distribución de frecuencias de los ingresos familiares en miles de pesos. Entonces, por ejemplo, este 100 que está acá son 100.000, son en miles de pesos. Esta parte es importante interpretarla bien, en miles de pesos, agrupados por intervalos, que tienen 200 familias. Es decir, el total de la frecuencia me lo están repitiendo, porque yo podría hacer la suma y tiene que dar 200, ¿ya? 200 familias. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas? Dice, hay exactamente 133 familias que tienen como ingreso menos de 200.000. Por lo tanto, debería sumar estas dos, porque 200.000 llega hasta acá nomás. ¿Sí? Entonces, es 133. Está bien. ¿Ya? Es menos extenso que 200. Después, en la 2 dice, B más D es igual a 500. B más D, tengo 150 más 350, eso es 500. Verdadero. ¿Ya? Ya no puede ser, entonces, por ejemplo, la letra D, porque la letra D dice 2 y 3. No puede ser la 3 sola, no puede ser la 2 sola, y no puede ser la uno sola. Entonces, obviamente, tiene que ser la alternativa E. Por lo tanto, lo que está diciendo en la aseveración 3 es verdadera. O sea, igual lo voy a hacer, ¿ya? Pero se entiende que por lo que ya hice, si la uno y la 2 son verdaderas, tiene que ser necesariamente la 3 verdadera por la alternativa E. No, no hay una alternativa que diga uno y 2. Entonces dice, el total de ingreso familiar en el tramo 4 es a lo menos
8.400.000. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál sería el peor caso en el tramo 4? Que estas 28 familias ganen 300.000 pesos. Entonces, cuando hago el cálculo de 300.000 por 28, eso tiene que dar 3 millones, 8 millones, 8.400.000. ¿Ya? Porque es el peor caso, porque todas las familias del último intervalo ganen lo menos, el menor, pues, el menor número. ¿Sí? Es una pregunta rara, pero al final, como es verdadera, no hay problema, porque está obligada a ser verdadera por la alternativa. Ya, pero así se hace, pues hay que pensar de esa forma, que es a lo menos. ¿Sí? Si todos ganan 300.000 pesos, por 28 me da 8.400.000. Y el mejor caso es que todos ganaran 400.000, que estuviera cerrado el intervalo, pero no está abierto, pero casi siempre este se cierra igual. ¿Ya? Y en la última pregunta, ya para terminar, dice, la tabla de las figuras muestra la distribución de sueldos en pesos de 40 personas, es decir, la suma de estas frecuencias me da 40. ¿Eh? Ahí me está repitiendo una información porque yo podría sacar ese 40 sumando. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Lo que tengo que sacar aquí primero para responder es calcular las marcas de clase. Si me doy cuenta aquí, los intervalos tienen amplitud de 200.000. ¿Sí? Esa es la amplitud de cada intervalo, de 0 a 200.000, 200.000 a 400.000, así que esa es la amplitud. La primera marca de clase es 100.000. Y después lo que hago, en vez de estar promediando, yo cuando promedio en realidad hago dos operaciones, sumo esto dividido por 2. Este valor de A sería el que está en medio de 200 y 400, es decir, 300.000. Pero lo puedo construir promediando o sumando la amplitud, son 200.000. La que viene ahora hay que sumar 200.000, 500.000, 700.000, 900.000 y después 1.100.000. ¿No? Ya ahí están listos los valores de A, B, C, D, E. Dice la marca de clase del tramo 4 de acá es 700.000, verdadero. ¿Ya? No podría ser la alternativa B ni tampoco la D, porque no tienen la 1. Después tengo A más B más C más D, me da 1.500.000. A más B más C, 700.000 más 300.000 tengo 1.000.000. 1.000.000 más 500.000, 1.500.000. Así que sería verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, no puede ser la alternativa A. Está entre la C y la E. Y la última, que es B más C, dice, corresponde al doble del mínimo. O sea, esto que está acá me dio 2 millones, porque es 900.000 más 1.100.000. ¿Ya? Y se corresponde al doble del mínimo que puede ganar una persona en el tramo 6. ¿Cuál es el mínimo que una persona puede ganar en el tramo 6? 1.000.000 de pesos. ¿Cierto? Ese es el mínimo que puede ganar una persona en el tramo 6, el 1.000.000 de pesos. Dice el doble, o sea, multiplico por 2. 2 por 1.000.000 me da 2 millones, sí, verdadero. Por lo tanto, esto también es verdadero. Así que todas son verdaderas. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta sobre este problema o no? ¿No? No. Ya, bien. Entonces, en esta parte estadística es muy importante que uno tenga claro la materia anterior que corresponde a porcentajes, porque aparecen muchos porcentajes en esta área de estadística, ya, para sacar la frecuencia relativa porcentual u otras cosas que me puedan preguntar, ¿cierto? Por ejemplo, me pueden decir aquí cuál es el porcentaje de personas que ganan entre 400.000 y 1.000.000. Entonces, tendría que sumar 10 más 6 más 4, que me da 20, y ese 20 compararlo con el 40, sería el 50%, ¿no? Sea, hay que ser muy rápido en eso de cada porcentaje. Acá, ¿eh? Yo sumo todo eso, tengo 20. Y 20 de 40 es el 50%. Podría hacer una pregunta aparte, pero la cantidad de preguntas que me pueden hacer es infinita. Siempre pueden hacer preguntas nuevas. Pero la base matemática hay que tenerla clara, saber sacar porcentaje, saber leer bien, interpretar lo que se está mostrando, ¿ya? O preguntando. ¿Ya? Así que con eso quedamos hasta hoy.